Hola, a continuación vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre el tema de neurotransmisión. Es un tema un poco complejo, creo que es tal vez uno de los temas que más reto puede presentarnos en lo que va a ser pues, el resto del semestre, y por eso quería que nos dedicáramos pues, de lleno a esto, yendo un poco más despacio. Ya en el video previo hablamos un poquito sobre algunos conceptos generales de qué es la neurotransmisión. En breve los voy a volver a repetir, ¿verdad? Porque quiero que realmente esto quede muy, muy claro. Pero primero, para ponernos un poquito en contexto, vamos a entender dos conceptos diferentes que ocurren adentro de un mismo fenómeno, que es la neurotransmisión. Vamos a hablar de lo que es comunicación intraneuronal y lo que es comunicación interneuronal. ¿Y a qué me refiero con esto? Intraneuronal se refiere a el paso de un mensaje adentro de una misma neurona, desde su cuerpo celular a lo largo de todo el axón. O sea, cómo ese mensaje viaja a lo largo de toda una neurona. Interneuronal hace referencia a el paso del mensaje de una neurona a una segunda neurona que se encuentra en su proximidad. ¿Ok? Entonces, para tratar de que esto quede un poquito más claro, vamos a hacer aquí un pequeño esquema para aclarar algunas situaciones. No va a quedar muy bonito mi dibujo, pero lo que necesito que entendamos es que esto es una neurona y esto es una segunda neurona que queda en su proximidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cuerpo celular, el axón y la terminal axónica donde están los botones sinápticos y el espacio que se crea entre las dos, que es la sinapsis. Recordemos lo que hablamos en el video previo. Cada neurona tiene 10.000 conexiones con otras neuronas. Sin embargo, para entender el concepto de neurotransmisión, nos vamos a enfocar en estas únicas dos neuronas para entender este mismo fenómeno, porque este fenómeno se reproduce a nivel de todas las demás sinapsis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comunicación intraneuronal, es un mensaje que de alguna manera ya llegó acá y va a viajar a lo largo de toda esta neurona. ¿Ok? Eso es intraneuronal. E interneuronal es cuando salta de una neurona a la siguiente neurona. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de algunos conceptos que es posible que ustedes ya hayan escuchado y con los que ustedes ya estén familiarizados del curso de anatomía y fisiología del sistema nervioso, pero ahorita vamos a terminar de consolidarlo y aclararlos por si en algún momento no quedaron del todo claros. ¿Ok? Entonces, para comenzar, previo a empezar a hablar de todo lo que pasa adentro de nuestras neuronas, creo que es importante que aclaremos qué es lo que sucede en todo el entorno que rodea a estas células. ¿Ok? Entonces, a pesar de que las vemos a ellas aisladas, pues se encuentran en un espacio donde están todas las neuronas localizadas. ¿Ok? Y vemos que pues afuera de estas neuronas hay un espacio extracelular. Y pues adentro de ellas hay un ambiente que es diferente. Hay una membrana, o sea, todas las células están rodeadas realmente por una pared que las aísla de todo lo que es el espacio extracelular, que es lo que vemos acá. Entonces, el ambiente aquí afuera es diferente al ambiente aquí adentro. Hay ciertas características y ciertas cosas que pueden fluctuar. Pero lo que tenemos que entender es que en estos espacios generalmente hay una grandísima cantidad de iones que están circulando, ¿ok? ¿Qué son los iones? Son moléculas que generalmente van a tener una carga eléctrica. Entonces aquí es donde hablamos de lo que es el sodio, el potasio, por ejemplo, el cloro. Entonces, cuando ustedes les dicen que el banano es alto en potasio, pues ese potasio que ustedes comen adentro de un banano, pues cumple funciones específicas en nuestro cuerpo, por eso es que lo necesitamos ahí. Entonces, estos, en especial estos, también está, por ejemplo, el calcio, son iones que están en el espacio extracelular y también están en el espacio intracelular, pero en diferentes concentraciones. ¿Y qué es lo importante de esto? Pues todos estos iones tienen una carga eléctrica. Entonces vamos a ver que el sodio, por ejemplo, tiene una carga eléctrica que es positiva. El potasio también. El cloro también. El cloro es negativo y el calcio es positivo también.
¿Ok? Entonces, yo puedo tener grandes cantidades de sodio circulando en todo este espacio en condiciones normales. También puedo tener un poquito menos de sodio aquí adentro. También puedo tener potasio acá y cloro acá adentro y cloro acá afuera. ¿Ok? Esto porque es importante, porque las concentraciones de estos iones van a ser distintas adentro que afuera. Y por lo tanto, cuando sumamos todas las cargas de estos iones, o sea, positivo, positivo, un montón de positivos, más todos los negativos, nos da un resultado. ¿Ok? Cuando sumamos todos esos iones que están circulando tanto adentro como afuera, nos va a dar un valor que puede ser positivo o que puede ser negativo, dependiendo cuáles son los iones que más predominan. Entonces, si yo tengo un lugar en donde lo que tengo es muchísimo cloro, que es negativo, y muy poquito sodio, por ejemplo, la carga neta de ese ambiente va a ser negativa. Versus si yo tengo un lugar en donde predomina muchísimo, muchísimo sodio, que es positivo, y tengo muy poquito cloro, entonces la carga neta, o sea, el ambiente va a ser positivo, porque hay muchas cargas positivas allá aglomeradas, ¿ok? Es solo sumas y restas normales, ¿verdad? Si hay mucho positivo, pues va a ser positivo, si hay mucho negativo, va a ser negativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el espacio extracelular generalmente es mucho más positivo que el ambiente aquí adentro de mis células. ¿Ok? Las células generalmente mantienen un ambiente que es negativo, no porque no haya ninguna carga positiva dentro, sí las hay, pero hay muchísimas más negativas y por eso es que cuando lo sumamos todo, pues es negativo en comparación al espacio acá afuera que va a ser positivo. ¿Ok? Y este es un equilibrio que mantiene el funcionamiento normal de nuestras células, pero no es estático. ¿Ok? Esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque en algún momento dado pueden ingresar iones a mi célula. ¿Ok? Pueden ingresar de la nada una gran cantidad de sodio, que es una gran cantidad de cargas negativas, y de esta manera cambiar mi ambiente que era negativo adentro y volverlo positivo. ¿Ok? Esto puede pasar y entonces se desencadena pues ya términos que vamos a ir hablando un poquito más adelante, pero lo primero que quiero que tengan claro es que estas son las condiciones normales que suceden normalmente en todos nuestros órganos, pero en especial pues en nuestro cerebro, que es lo que nos interesa ahorita. Entonces, importante, pues hay esas puertecitas, ¿verdad? Hay canales en la membrana de nuestras células que permiten que entren estos iones, ¿ok? No es como que solo atraviesen y rompan la pared y entren. Hay canales específicos que sirven para que puedan entrar sodio, para que pueda salir cloro, para que pueda entrar cloro, para que pueda salir potasio, lo que quieran. Hay canales específicos que sirven como puertas para que estos iones puedan salir y entrar según sean los requerimientos de la célula en un momento dado. Pero en condiciones normales, donde no está pasando absolutamente nada, la parte de afuera es positiva, la parte de adentro de nuestras células va a ser negativa. ¿Ok? Entonces vamos a retomar nuevamente el concepto de lo que es la neurotransmisión y pues ya habíamos dicho es un fenómeno electroquímico que se lleva a cabo en la sinapsis mediante el cual se liberan moléculas de señalización llamadas neurotransmisores. ¿Ok? Ese es el efecto neto de la neurotransmisión, pero vamos a ver, esto es importante, es un fenómeno electroquímico. ¿Ok? Vamos a hacer la distinción entre cuál es el componente eléctrico y cuál es el componente químico de la neurotransmisión. Pero el resultado final es que se liberen neurotransmisores, que ya hablamos cuáles son, dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, por ejemplo, que salen y se van a unir a receptores que están acá en esta otra neurona. Y pues a través de su liberación van a venir y entregan un mensaje y ese mensaje pues va a ser interpretado ya por esta neurona y va a generar pues cambios, ¿verdad? Porque va a estar como de alguna manera recibiendo alguna instrucción o que le estén diciendo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces esto es muy importante que logremos identificar todas las estructuras que están en esta imagen. Neurona presináptica, esto entonces es un botón terminal de una terminal axónica, esta es la que va a mandar el mensaje en esta dirección. Y la postsináptica, es la que está posterior a esa, es quien va a recibir ese mensaje a través de sus dendritas,
para ya trasladarlo nuevamente al cuerpo celular y que esto pueda replicarse una y otra vez para ir esparciendo estos mensajes a través de toda una red. Entonces aquí podemos ver nuestros neurotransmisores que fueron liberados de la neurona presináptica y que llegan a interactuar con la neurona postsináptica para entregar su mensaje. Este espacio que vemos acá, recordemos, no están fusionadas una con la otra, se crea un espacio que es el espacio sináptico. Cuando hablamos de esto en particular, estamos hablando de, como dije, comunicación interneuronal, de una neurona a otra, ¿ok? Este fenómeno es químico. ¿Por qué químico? Porque lo que estamos viendo ahí es un mensajero químico que se libera y llega a entregar un mensaje a otro lado, ¿ok? Entonces la comunicación interneuronal es el componente químico de la neurotransmisión. Ahora vamos a hablar de la comunicación intraneuronal, que es el componente eléctrico de nuestra neurotransmisión. Entonces, aquí podemos ver nuevamente, como les dije, esto se refiere a la comunicación que existe entre el cuerpo celular o soma y el axón. Entonces, cuando hablamos de intraneuronal, es el paso de un mensaje a lo largo de una misma neurona, ¿ok? Para que ese mensaje ya llegue hasta acá y ocurra la transmisión química o interneuronal. Pero bueno, entonces, ¿cómo logramos que este mensaje llegue hasta acá? ¿Qué es lo que impulsa cualquier mensaje a que viaje en esta dirección y que llegue hasta acá? Y pues eso es lo que vamos a hablar un poquito ahorita, porque eso va a depender mucho de las sustancias que les mencioné previamente. Y vamos a entrar a hablar de este concepto que es sumamente importante, que es el potencial de acción. El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su carga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel del soma van a haber cambios a nivel de las concentraciones de iones, con una súbita entrada de sodio hacia el interior de nuestra célula, y esto genera una descarga eléctrica. Y esa descarga se va a propagar por todo el cuerpo hacia el axón y por todo el axón hasta llegar a las terminales axónicas, y pues aquí estimula la liberación de neurotransmisores. Regresemos a esta imagen y les voy a explicar. Entonces, les había dicho, la carga normalmente acá adentro es negativa y aquí afuera es positiva, ¿verdad? Aquí afuera generalmente hay mucho sodio que tiene carga eléctrica positiva. Entonces, a través de una serie de fenómenos que vamos a ir entendiendo más adelante, en algunos momentos específicos se pueden abrir canales acá que permiten una entrada masiva de sodio, ¿ok? Muchísimo sodio puede entrar y entonces, una vez entra muchísimo sodio, el potencial acá adentro, o sea, la carga eléctrica que normalmente era negativa, se voltea, o sea, ahora ya no es negativa, ahora de la nada se hizo muy, muy, muy positiva. Y eso es lo que genera el potencial de acción, esa súbita entrada de sodio que cambia la negatividad de acá por algo positivo. Entonces, eso es lo que genera esa descarga eléctrica importante, que una vez ocurre y se alcanza aquí todo lo positivo, se propaga. ¿Okay? Esa señal eléctrica, ese mensaje eléctrico se va a empezar a propagar a través de todo nuestro axón hasta llegar acá, ¿ok? Entonces se va haciendo positivo, 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 positivo. Todo lo que antes era negativo ahora es positivo. Y cuando ya esa señal eléctrica llegó hasta acá y aquí también se positiviza, esto lo que va a impulsar es a que ocurra ya el fenómeno químico, ¿ok? Que es la liberación de neurotransmisores. Entonces, era un fenómeno eléctrico que resultó en un fenómeno químico. Más adelante vamos a ver que este no es el principio y el fin de un ciclo, porque vamos a ver más adelante que el fenómeno químico también puede venir a desencadenar fenómenos eléctricos en la siguiente neurona, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Lo que quiero que quede claro ahorita es que la comunicación intraneuronal es eléctrica por la entrada masiva de sodio, ¿verdad? Y que se vuelve todo positivo adentro. Y una vez esa positividad llegó acá, ocurre la comunicación interneuronal porque se liberan neurotransmisores, que es un fenómeno químico.
Entonces vamos a hablar ya más en detalle de la comunicación interneuronal. Dije la transmisión química mediada por neurotransmisores, que es la comunicación habitual que hay entre una neurona y la otra. ¿Y qué es lo que pasa convencionalmente? Pues todos estos neurotransmisores, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, generalmente se sintetizan adentro de nuestras neuronas. Entonces se producen, vemos aquí que viajan todas las sustancias que se necesitan para sintetizarlo. Y esto ya es un botón terminal, ¿verdad? Esto es la terminal sináptica de alguna neurona. Y aquí vemos que a través de una serie de reacciones, ciertas sustancias, como por ejemplo la tirosina, que es un aminoácido, puede ser convertida en dopamina. ¿Ok? Entonces necesitamos llevar y que tengamos esos neurotransmisores para que sea posible que llevemos a cabo la comunicación interneuronal. Ahora miremos lo que sucede acá. De aquí en adelante vamos a usar el ejemplo de la dopamina, pero esto es muy similar para todos los demás neurotransmisores. Entonces aquí podemos ver que ya sintetizamos estas moléculas de dopamina, que son estas pelotitas naranja. Entonces, una vez ya están aquí, es importante que entendamos que no se quedan solo flotando en el botón terminal haciendo nada, sino que son almacenadas. Hay ciertos transportadores que sirven específicamente para llevar esas moléculas de dopamina y ponerlas adentro de estas vesículas que vemos acá, ¿ok? Entonces se quedan ahí en las vesículas y ahí están almacenadas. Esa es como una despensa de dopamina. Entonces, adentro de sus vesículas están ahí tranquilas hasta que, ¿qué pasa? Hasta que tenemos la señal eléctrica. ¿Se acuerdan que dijimos que es la que viene a lo largo de todo, desde el cuerpo celular a lo largo de todo el axón? Y una vez esa señal eléctrica, que es toda la carga positiva que se está propagando por todo mi axón hacia acá, una vez llega esa descarga eléctrica por las cargas positivas que se propagaron, esto lo que va a hacer es venir y desplaza estas vesículas. Miren, las desplazó hacia la membrana. Y una vez ya rompen la barrera de la membrana, esa dopamina se libera hacia el espacio sináptico. Y una vez ya se dispersó esa dopamina, ya puede venir a hacer su acción. Entonces aquí ya vemos el espacio sináptico y la dopamina que ya salió a hacer su acción. ¿Qué es lo que sucede entonces? Vemos que esta dopamina, esta es mi neurona postsináptica, la verde que vemos acá. Y vemos que esta en su membrana tiene ciertos receptores. Los receptores no son nada más que proteínas que están metidas en nuestra membrana celular que sirven para reconocer a otras moléculas. Ellas son solo como receptoras de los mensajes. Entonces la dopamina viene y se va a unir a sus receptores. Hay receptores específicos para cada uno, ¿verdad? Hay unos que son para dopamina, unos que son para serotonina, otros que son para otras sustancias. Entonces la dopamina viene, se une a su receptor y le entrega el mensaje que tenía que darle. Y entonces ese mensaje ya puede ingresar acá y pues ya le puede dar instrucciones a la siguiente neurona de qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya la dopamina salió, hizo su efecto, logramos que hiciera lo que tenía que hacer. Ya no quiero que haya más acción por la dopamina. ¿Cómo me deshago de ella? ¿A dónde la mando? ¿Qué la hago? Entonces hay varios mecanismos que me permiten deshacer o desaparecer esa dopamina que está ahora en la sinapsis. El primer mecanismo, pues si vemos, el espacio sináptico no tiene paredes que lo rodeen, es un espacio abierto. Entonces parte de esa dopamina se puede ir difundiendo hacia el espacio extracelular y pues ahí se puede ir y se pierde. Luego también existen enzimas como esta que vemos acá, que parece un Pac-Man, que son enzimas su función es comerse básicamente a los neurotransmisores. Su función es degradar neurotransmisores que están en este espacio, ¿verdad? Es igual que Pac-Man persiguiendo a los fantasmitas, se comen y degradan esa dopamina o cualquier otro neurotransmisor que ven en el camino y que ya no quieren ahí. Estas enzimas son, por ejemplo, la catecol o metiltransferasa, también conocida como COMT, o la monoamino oxidasa, también conocida como MAO. Entonces, la función de esas enzimas es específicamente degradar neurotransmisores en el espacio. Y la tercera opción, que también es muy importante, ¿ven estos tubitos cafés que están acá? Esos tubitos funcionan como una especie de canal, son transportadores, que lo que hacen es que pueden captar esa dopamina
y traerla de regreso para acá adentro, para que pueda ser enviada otra vez a sus vesículas, que se quede ahí almacenada, que se quede guardadita hasta que la volvamos a necesitar otra vez. ¿Y esto cuándo es? Pues cuando vuelva a venir otra señal eléctrica desde acá, que empuje otra vez esto y que promueva la señalización química. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que vayan entendiendo como el fenómeno eléctrico que viene desde el cuerpo celular va a viajar por todo el axón y viene aquí a promover el fenómeno químico. ¿Ok? Van de la mano, no funcionan de forma separada, sino que van uno de la mano con el otro. Ahora, aquí podemos ver también nuevamente los receptores de los que les hablaba, que son muy importantes, y vamos a hablar de dos tipos en particular. Hay muchísimos tipos de receptores, como les dije, hay para dopamina, hay para serotonina, hay para noradrenalina, hay para GABA, hay para glutamato, hay un montón, pero vamos a ver dos subtipos en general que son importantes que ustedes conozcan. Entonces, ya les dije, los receptores son estas proteínas que están aquí ancladas. Reciben los mensajes y entonces ya entregan el mensaje a esta neurona para que ella pueda saber cómo proceder, qué actuar, cómo va a hacer ahora que ya recibió ese mensaje. Y pues como les mencionaba acá, hay dos subtipos de los que vamos a hablar ahorita, los metabotrópicos, los receptores metabotrópicos y los receptores ionotrópicos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando de los receptores metabotrópicos. Realmente, esta imagen que vemos acá se ve un poquito compleja. Yo no quiero que nos compliquemos tanto en entender específicamente cada una de estas proteínas y pasos que salen acá. Lo que yo necesito que ustedes entiendan de estos receptores es que su acción es indirecta. Entonces, viene el ligando. Un ligando es pues la sustancia que se va a venir a unir a ese receptor, que puede ser en este caso, pongámoslo otra vez de nombre, dopamina. Entonces, la dopamina viene y se une a su receptor. Aquí lo vemos que ya se unió. Pero la estructura de ese receptor, lo vemos aquí, estos tubitos amarillos son el receptor, pero vemos que adentro de la célula, que es este espacio de acá, están unidos a una serie de proteínas. Entonces, aquí tienen como una estructura que está como anclada a ese receptor. Veamos qué es lo que pasa. Esto se llama una proteína G. Es un complejo de proteína G que cumple varias funciones. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez se une mi dopamina, por ejemplo, acá, lo que genera es un cambio conformacional en el receptor que provoca que este complejo que estaba acá se libere, se suelte. Entonces ya no está unido. Y esto viene a desencadenar una serie de reacciones diferentes que lleva a la producción de lo que llamamos segundos mensajeros, que van a trasladar ya el mensaje que está llevando la dopamina a porciones más internas de nuestra célula. ¿Ok? Entonces, esto es importante, es indirecto. Segundo mensajero, esto es como que si ustedes llegan a una casa y le quieren dar un mensaje a Juanito, pero Juanito está en su cuarto, entonces los recibe la mamá de Juanito en la puerta y ustedes le cuentan el mensaje a la mamá de Juanito y entonces la mamá de Juanito ya sube y pues tal vez se lo contó a la hermana de Juanito y entonces la hermana de Juanito ya va al cuarto y se lo cuenta a Juanito, ¿ok? Es un mensaje indirecto a través de segundos mensajeros. Importante aquí, démonos cuenta, la dopamina como tal nunca ingresó a la célula a dar el mensaje. Lo dejó en la puerta y pues después ya se dieron una serie de pasos que llevaron a que ese mensaje llegara hasta su destino y cumpliera una función. Y luego están los receptores ionotrópicos. También son proteínas de la misma forma, pero miremos a estos. Estos no tienen ninguna proteína acá anclada, sino que si vemos su estructura, son un canal. Aquí lo podemos ver que está cerrado y aquí está abierto, ¿ok? Como que una puertecita que se abriera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene un neurotransmisor que se une a este tipo de receptor, aquí no vamos a hablar de dopamina, pero podemos hablar, por ejemplo, del GABA, que es otro neurotransmisor del que vamos a hablar, que actúa a nivel de receptores que son ionotrópicos. Entonces, vemos que el GABA, que son las pelotitas azules, pueden venir y se unen aquí a su receptor. ¿Y qué es lo que hacen? Una vez se unieron acá, el receptor abre su puerta,
se abre, ya no está cerrado y deja que pasen otras sustancias hacia adentro, ¿ok? Entonces solo abrió la puerta para que entrara. Ojo, nuevamente, el GABA nunca entra, el GABA se quedó acá afuera. Lo único que hizo fue abrir la puerta para que entraran otras sustancias, en este caso, iones de cloro, porque el canal de GABA es un canal de cloro. Entonces, una vez entra todo este cloro, puede entrar en grandes cantidades y generar cambios, porque lo que les acabo de explicar al principio es que cuando hay cambios muy grandes en cómo se mueven los iones de un lado para otro, eso es como mandar un mensaje, ¿ok? Eso es un cambio importante que va a ocurrir adentro de nuestra célula. Entonces, digamos que yo dejo entrar una gran cantidad de cloro, estoy dejando entrar un montón de cargas negativas al interior de mi célula. Entonces se puso muy, muy negativo. Ahora acá, ya era un poco negativo, ahora se puso mucho más negativo, ¿ok? Pero esto puede pasar también para otros canales. Por ejemplo, hay canales que responden que son canales de sodio. Entonces puede venir una molécula y unirse acá y abrir un canal que lo que va a hacer es dejar entrar una gran cantidad de sodio. ¿Qué dijimos que pasaba cuando dejábamos entrar una gran cantidad de sodio? Se generaba el potencial de acción y era el mensaje eléctrico que eventualmente iba a terminar en la neurotransmisión química. ¿Ok? Lo importante que tienen que entender acá es que lo que les dije, no empieza en un mensaje eléctrico que se convierte en un mensaje químico. Porque si nos damos cuenta acá, un mensaje químico vino y desencadenó el fenómeno eléctrico cuando deja entrar una gran cantidad de, por ejemplo, sodio. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que entender es que esto funciona más de esta manera. Un mensaje eléctrico desencadena una respuesta química que es capaz de, cuando ya salió y le fue a entregar un mensaje a la siguiente neurona, puede desencadenar en esa segunda neurona un mensaje eléctrico que a su vez va a generar otro mensaje químico y así. ¿Ok? Y esto se repite y se repite y se repite. Entonces la neurotransmisión es eléctrica y es química, es un circuito, ¿verdad? Que permite la propagación de información a lo largo de una gran red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los conceptos que yo necesito que ustedes manejen ahorita en torno a neurotransmisión. Cualquier duda, anótenla y la vamos a ir resolviendo en clase.